No podemos olvidar que Cristo sigue actuando hoy. No es un Dios lejano, es un Dios vivo, cercano, que hace presente en nuestra realidad. Un Cristo que escucha, que acompaña y que transforma. Los invitamos a abrir el corazón y a disponerse interiormente y a dejar que Dios actúe en cada uno de nosotros. Es momento de dar inicio a un plenario titulado Un Cristo que hace milagros, con la conducción de Idalia Ibáñez, joven secretaria nacional Área 4 del trienio 2023-2026, y con la participación de la joven Rosa Merari Azuara Uribe, de la diócesis de Matamoros. Invitamos también al escenario al presbítero Jesús Rodolfo Larios Estrada de la diócesis de Mexicali. Nos acompaña también Miguel Ángel Patrón Rendón, de la diócesis de Morelia. Cada uno de los que estamos aquí presentes a lo largo de nuestra vida, corta o larga vida, hemos vivido o tenido diferentes dificultades que se han presentado. Ha habido momentos de oscuridad y momentos donde ya no podemos continuar, ya no sabemos qué hacer. Muchas veces son momentos de soledad y aún teniendo mucha gente, pues sentimos que ya no podemos continuar. Pero siempre hay una mano que nos está estirando para sostenernos, haciendo pues honor al tema. Nuestro panel lo identificamos como la mano de Dios en cada una de nuestras vidas. Y pues el día de hoy tenemos 3 testimonios de vida que a lo mejor pueden tocar los corazones de cada uno de ustedes. Primeramente, pues una chica que nos dice que a veces le pides a Dios que te quite la tormenta, pero la tormenta es el camino. Les pido un fuerte aplauso para Rosa Merari Azuara Verde, de la diócesis de Matamoros. También nos acompaña el día de hoy y nos dice, no bajes los brazos. Él es Miguel Ángel Patrón Rendón, presidente nacional saliente. Y también nos acompaña y nos dice, creo en ti y confío en ti. Él es el presbítero Jesús Rodolfo Larios. Un aplauso, por favor. Bueno, pues como les mencionaba hace un momento, vamos a tener este panel de testimonios donde nuevamente los invito con mucho respeto a escuchar, abrir nuestros corazones y silenciar todo lo que está a nuestro alrededor para poder recibir lo que ellos nos van a compartir. Quizá alguno de nosotros podamos vernos identificados en lo que nos van a compartir y decir, yo estoy viviendo eso, yo viví esto. Con mucha atención y mucho respeto vamos a escuchar el testimonio de vida de nuestra compañera y hermana Merari. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Merari Azuara, de la diócesis Matamoros Reynosa, sector Rescate. Y se ven muy bonitos todos desde acá arriba. Creo que todos nosotros nos encontramos aquí el día de hoy porque tenemos una fe inmensa y a lo largo de todo este proceso hemos encontrado y cada día va aumentando esa misericordia que el Señor nos regala. Y el día de hoy yo vengo a contarles de qué manera Dios, a través de su misericordia, me rescató a mí. Me voy a remontar al 18 de septiembre de 2023. Iba saliendo de la universidad y para llegar a mi casa tenía que tomar 2 camiones. Al tomar el segundo camión, cuando se bajó una amiga, pues me quedé sola. Y
había un hombre que me empezó a hacer preguntas, me empezó a perturbar. En ese momento comencé a sentir miedo y lo único que pensé fue, tengo que cambiarme de lugar. Me cambié de lugar sin contar que donde me fui a sentar al lado también había otro señor. Pasaron unos minutos que me había cambiado y en ese momento empecé a sentir toques. Me levantaron, me tiraron en el transporte público, empezaron a sacar armas, a apuntar a la gente, a amenazar, a decirles a todos que no me ayudaran y me bajaron del camión. Me bajaron y me subieron a una camioneta y recuerdo que yo traía mi mochila, empezaron a aventar mis cosas y me aventaron el agua que traía en la ropa. Me pusieron una bolsa en la cabeza y me empezaron a preguntar cómo me llamaba, dónde vivía, cómo se llamaban mis papás. Y en ese momento yo lo único que podía pensar era, tengo que decir lo que me preguntan, pero lo único que tenía en mi mente era mi familia. Después de ese momento, pues seguían los golpes, seguían los toques, tenía objetos enterrados en mis piernas, pistolas apuntándome. Y 45 minutos que me tuvieron fueron eternos. Yo recuerdo que traía en mi teléfono una imagen de la Virgen y lo único que hacía era cerrar mis ojos y decir, Señor, si esto quieres para mí, está bien, pero solo te pido que mi familia esté bien. Llegamos a un lugar, me bajaron, me sentaron en una silla y me dijeron, te vamos a quitar la bolsa, pero no puedes abrir los ojos. Cuando te digamos que levantes la cabeza, la levantas. Me quitaron la bolsa y recuerdo que me dijeron, levanta la cabeza. Y cuando levanté la cabeza, solo escuché, ella no es. En ese momento, todo el mundo se me vino abajo porque no sabía si iba a volver a ver a mi familia, no sabía qué iba a pasar, no sabía dónde estaba. Y como les digo, era poquito tiempo, pero yo lo sentía eterno. Y tal vez muchos ahorita piensen que eso es todo, pero realmente ahí no empezó la verdadera tormenta. No podía caminar, dejé de ir a la escuela, no podía comer porque me lastimaron mi quijada. Y pues me daba miedo salir a la calle, me daba miedo dormirme porque al dormirme era volver a recordar, volver a soñar todos esos momentos. Y había momentos en que mis papás en la madrugada me tenían que llevar a emergencias porque por mi estrés postraumático yo me quedaba rígida. Y en una de esas veces que mis papás tuvieron que llevarme a la madrugada, entramos a emergencias y yo iba rígida, pero podía escuchar todo lo que decían, sin embargo, no podía decir nada y aunque quisiera decir necesito ayuda, nada resultaba. Pero recuerdo perfectamente que en ese momento vi a un hombre y con sus 2 dedos me hizo esto en el pecho. Y recuerdo que solo me empezaron a caer las lágrimas. Y desde ese momento sentía como algo que me quisiera quitar la paz, algo que me quería perturbar. Y recuerdo que siempre, a pesar del miedo, de la incertidumbre, del no saber qué iba a pasar, después del secuestro no saber qué era lo que me estaba pasando, qué era lo que me estaba atormentando,
que era eso que me quería quitar la paz, no solo a mí, sino también a mi familia, porque ellos vivieron ese proceso junto conmigo. Siempre tenía presente a Dios en mi corazón. Y una de las armas más fuertes creo que fue la oración. Y creo que tal vez muchos de ustedes conocieron mi caso. Y hoy puedo decir que gracias a Dios, gracias a la Virgen María, al Rosario y por supuesto a sus oraciones, puedo estar aquí frente a ustedes y decirles que existe un Dios vivo, que existe un Dios de milagros y que existe un Dios que nunca nos abandona. Después de que empezó toda esa tormenta, mis papás ya no sabían qué hacer. Y yo vivía con miedo ya no solo por todo lo que había vivido, sino también por eso que me estaba perturbando. A veces pensamos que el exorcismo solo pasa en las películas, porque era lo que yo pensaba. Pero hoy puedo decirles que yo lo viví. Y es una experiencia que aún me da miedo recordar, pero sé que Dios me puso aquí delante de ustedes por una razón. Y bueno, me tuve que ir lejos de mi familia. Me tuve que ir a vivir a Veracruz porque justamente en Chonta, Veracruz, hay un sacerdote que hace misas de sanación y liberación interior. Entonces, pues, mis papás desesperados me llevaron allá y puedo decirles que desde el primer momento sentí una paz que tenía meses que no sentía. Desde ese momento, todo ese miedo, toda esa incertidumbre iba desapareciendo. Y hoy puedo dar gracias a Dios porque a pesar de que yo me había alejado de Él, en ese momento Él me demostraba que en ningún momento me había dejado sola. A pesar de estar lejos de mi familia, a pesar de que mi vida hubiera cambiado completamente, hubiera dado un giro, Dios me demostraba con cada acción que Él estaba ahí. Muchas gracias, Merari, por compartirnos esta parte de tu vida y sobre todo dejarnos acompañarte en lo que aún continúas viviendo. Sabemos que la familia mefecista fue una parte fundamental y clave para ti, para tus papás y para toda tu familia. Vamos a escuchar ahora el testimonio de vida de nuestro hermano Miguel, que nos quiere compartir a cada uno de nosotros el día de hoy. Buenas tardes a todos. Mi experiencia, la experiencia que yo les voy a compartir hoy inicia en 2008. Después de muchos estudios médicos, de repente me encuentro una tarde con un doctor con especialidad en hematología. Le doy un sobre cerrado y él empieza a hojear los estudios. Yo solamente veía que movía la cabeza. Y por dentro recorría mi cuerpo una angustia tremenda. Y hojeaba la pasaba la hoja al siguiente estudio y seguía moviendo la cabeza. De repente empezó a decir, esto no me lo esperaba. Por fin habló y dijo, es leucemia aguda bifenotípica. Cuando yo escucho eso, me quedé como algunos de aquí, tradúcemelo, ¿no? Para ello ya venía de un proceso de muchas entrevistas, estudios, preguntándome sobre el historial familiar. Y yo ya le había comentado que mi hermana mayor había fallecido
de cáncer de mama y después le dio metástasis. En esos momentos él me dijo: ¿recuerdas el tratamiento que le dieron a tu hermana? Multiplícalo por 1000 y es lo que te vamos a dar. Ahí mi mente se bloqueó porque yo tuve la bendición de acompañar algunas quimioterapias a mi hermana. Y yo veía cómo entraba muy bien y cuando terminaba el proceso, ella en cuanto daba unos pasos se desvanecía. A mí me tocaba cargarla, me tocaba luego darle una bolsa para que devolviera el estómago. En ese momento cuando dice multiplícalo por 1000 me asusté mucho, se bloquea mi mente. Y como en las películas, en mi mente empieza a ocurrir algo que recuerdo toda mi vida, desde mi niñez hasta el momento actual. El doctor me decía que teníamos que empezar el tratamiento urgentemente, que porque mi enfermedad era muy grave, pero aparte era doblemente peligrosa y grave porque yo traía 2 factores alterados en la sangre. Por eso era bifenotípica. Empezó a hablar él y mientras yo recordaba toda mi vida, de repente empecé a escuchar que me dijo: Miguel, sí me entendiste, ¿verdad? Miguel, sí está claro, ¿verdad? Y como que él me veía que no reaccionaba y me tocó el hombro y me dice: Miguel, ¿me estás escuchando? Sí, perdón, le dije que que el tratamiento es multiplicado por 1000. Le dije: tengo que ir a mi casa con mi familia de origen y explicarles lo que está pasando, porque soy originario de Sinaloa y ellos tienen que saber. Nos fuimos a Mazatlán, le platicamos a mi familia de origen, a la familia de mi esposa. Regresamos y a mí me dio miedo regresar con el doctor porque él me ofrecía, en las preguntas que alcancé a hacerle, le decía: ¿a qué horas me vas a poner la quimio para ir a trabajar? Y él me respondió: es que tú vas a vivir en un hospital. Le dije: ¿cómo? ¿Y mi familia? Dijo: cuando yo te vea que estás más o menos estables, ellos podrán entrar a verte de lejos con una bata esterilizada, cofias, gorro, todo, dijo, porque para ellos lo que es una simple gripa, para ti puede ser algo mortal. Y cuando estaba en el consultorio ese día me dijo: y acuérdate lo que te expliqué, ocupas 20 donadores que se van a comprometer no contigo, con tu vida, porque ellos tendrán que donarte plaquetas o sangre. Y si uno no pasa porque se desveló, porque tomó una copa o algo, por eso ocupamos 20. Ellos se van a sostener en vida. Y yo ese día le insistí al doctor y le dije: oye, pero ¿qué va a pasar después de las quimios? Son 6 meses y después hablamos, pero pues dímelo de una vez, ¿no? Para saber a qué me voy a enfrentar. Cada organismo reacciona diferente. Y yo cada que insistía, su respuesta era: cada organismo reacciona diferente. Total que entendí que quizás, en mi caso, en el primer tratamiento, podría perder la vida. Yo en ese entonces, junto con mi esposa, éramos área 2 de sector. Erróneamente pensé: pero somos área 2, estamos en MFC, el Señor luego me va a sanar. Ingenuo. El Señor tenía mucho que enseñarme. Pasó mucho tiempo, para mí eterno. Bajé hasta 49 kilos. Después de mucho tratamiento y sin tener dinero, tuvimos que regresar con el doctor. No me curaron. Te prometen con cada charlatán, algunos, que llegas, que en 3 meses te sana. Y cuando ya no tienes dinero, no te queda más que salirte. Cuando regresé con el doctor, le dije que no quería morir solo en un hospital y me dio un tratamiento alternativo, eran pastillas. Pero esas pastillas de quimioterapia me desbarataron el estómago. Con 49 kilos y unas hemorragias que no se me controlaban, tuve que ingresar al hospital. Un día, saliendo del hospital y un día que iba a trabajo, me orillé, subí los vidrios
de mi carro y empecé a gritar y llorar y lloraba y gritaba. Y le dije, Señor, qué tonto he sido. Lucho por tener una vida y hoy me doy cuenta que estoy muerto en vida. En gritos le dije, aquí está mi vida. No pedí venir, al menos no lo recuerdo. Ya te entregué a mi familia. Recoge mi vida, aquí está, y haz con ella lo que quieras. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Creo que parte de los testimonios que escuchamos y escucharemos, pues es importante resaltar el cómo cada uno de nosotros a veces creemos que tenemos el tiempo de vida comprados, decimos voy a llegar hasta los 80, 90, algunos hasta, y nos ilusionamos a llegar a los 100, ¿no? Pero pues en realidad, estando joven y con un futuro comprometedor de una esposa y de 2 niñas, y te corten las alas así, pues realmente es algo a lo que pocos se atreven a continuar y a seguir, pero es lo que nos tiene el día de hoy aquí. Vamos a escuchar también, por otra parte, el testimonio de vida del padre Rodolfo Larios. Buenas tardes a todos. Uy, qué apagados están. Buenas tardes. Bueno, yo antes tengo que decirles que aun cuando han pasado tantos años que me sucedió a mí este cambio en mi vida, cada que voy a compartirlo, creo que vuelve a experimentar mi corazón una sensación muy fuerte como la primera vez que lo compartí desde que yo lo viví. Yo tengo 35 años, soy el menor de 5 hermanos, por eso me conocen mis amigos y ustedes, por supuesto, como el padre Peque, puesto que era el pequeño de la familia, siempre era el pequeño, y al final el padre Peque me dicen, y ustedes también lo pueden hacer. Yo en la adolescencia, como cualquier joven, rebelde, sin causa, como decimos, yo me pinteaba la preparatoria para irme a entrenar. Me gustaba mucho el deporte del atletismo, corría en 3,000, 5,000 y 10,000 metros planos. Yo me aferré tanto a este deporte que empecé a dejar la preparatoria y me dejó de interesar. Y llegó un momento en donde era tanto mi amor por el deporte en el que dejé el estudio a un lado. Evidentemente mi familia no sabía eso. Mi hermana egresada de esa preparatoria donde yo me encontraba me dijo que ya se había dado cuenta que yo estaba dado de baja. Total, me mandan a mí a otra preparatoria y como solamente iba a cursar las materias que había reprobado por faltas en la anterior prepa, tenía yo mucho tiempo libre para poder hacer deporte, pero ya tenía prohibido por mi padre hacer deporte de correr. Y me fui a meter a un gimnasio convencional en donde lo comparto así, tal como fue. Yo era un adolescente muy delgadito, flaquito. El sacerdocio ya saben que nos sienta muy bien a nosotros. Y yo era muy, muy delgado. Llegué y me dijo la dueña de ese gimnasio, quiero que compitas para representar mi gimnasio. Yo era tan delgado, pero yo me dedicaba solo a correr. Entonces me dijo que todo iba a ser gratis y yo dije, gratis, pues por 2 aquí estoy. Y total, empiezo yo a consumir cosas que quizá no sabía por mi edad de 16 años, por no darme cuenta qué era lo que yo ingería antes, durante el gimnasio y después. A esa edad a un joven solamente le interesan comerse unos churros y una coca, y creo que era lo que yo hacía. Al cabo de unos meses yo me quise levantar en mi habitación en casa de mis papás y yo pegué el grito de mi vida. No podía yo moverme, se los aseguro. Llegaron mis hermanos, mi mamá, me subieron al carro, me llevaron al hospital. Y llego al hospital, me hacen muchos estudios y me dicen, tu riñón no sirve. Tu riñón tiene el 10%, tienes una enfermedad que se llama nefritis intersticial. Por todos los ácidos que yo consumía en el gimnasio y mi falta de alimentación, mi riñón empezó a descomponerse tal cual.
el doctor me ponía imágenes y me decía cómo tenía que estar el riñón y cómo estaba. Yo era un joven de iglesia por mis abuelitos, que en paz descansen. Ellos, al igual que a mi familia, nos llevaban a misa los domingos. Ellos vivían al lado. Solamente echaban el grito y después de ir a misa, pues como cualquier niño convencido joven, íbamos a ir a comer o al parque. Y yo quería ir siempre a la iglesia. Total que cuando me hacen este último estudio me dicen que necesito un trasplante de riñón. Fue, creo, para mí un momento crucial en mi vida, en el que el joven atleta, el joven deportista, el joven activo que siempre estaba de un lado a otro en la iglesia, etcétera, ya no podía hacerlo. Yo me encontré en esta habitación rodeado de amigos, de personas, de familia. Llegaban y lloraban y yo me asustaba más. Total, el día 6, mi mamá decide ir a casa a bañarse. Estábamos en un hospital ahí en Mexicali por parte de mi papá de una aseguranza, y ella se bañaba ahí, pero ese día, el día 6, dijo: voy a ir a la casa a bañarme. Yo estaba en esa habitación sufriendo como un joven que no sabía qué hacer más que pensar en que me iba a morir. Y llegó una religiosa a mi habitación, se acercó y me dijo: ¿qué tienes? Y en mi mente solamente era: me voy a morir. Y me dijo: no, no te vas a morir. Y yo: me voy a morir, me voy a morir. Y empecé a llorar mucho. Sacó una postal, me la dio y me dijo: si tú crees en Dios y confías en Él, tú vas a salir caminando de este hospital. Me dio la postal del Sagrado Corazón de Jesús, la cual yo con mi enojo la hice bolita en mi mano, se la aventé y yo le dije con esta palabra, disculpen, le dije: lárguese. Se la aventé a ella. Ella, al irse a la puerta, tocó mi pierna izquierda y me dijo: solamente te voy a pedir un favor. Si tú crees en Dios y si tú le pides a Dios, yo te aseguro que vas a salir caminando de este hospital. Yo estaba molesto. Yo le había aventado esta imagen. Cuando ella se fue, yo la tomé y la puse en el buró de la cama. Y fue el día 6, el día 7 y el día 8 era mi trasplante. Y creo que fue un momento que nunca voy a olvidar en mi vida. Estaban mis papás. Llega el doctor con su tablita de los médicos y me dijo: Jesús, ¿cómo estás? Y yo empecé a llorar mucho. Le dije: yo no me quiero morir. Y se puso a mi lado izquierdo, me enseñó la tablita y me dijo: ¿qué es lo que dice aquí? Y decía 10-15. Y me dijo: ¿y ahora qué dice aquí? Y decía 85-95. Me dijo: yo no sé si tú creas en Dios, pero esto no pasa todos los días. Si tus papás quieren, hoy te podemos dar de alta. Yo recuerdo mucho ese día porque en ese momento, llorando mis papás, yo cerré mis ojos. Y cuando se fue la monjita, la religiosa, el día 6, yo le dije a Dios que si Él me hacía salir caminando de ese hospital, que yo le iba a entregar mi vida y que me iba a encargar de que la gente que se acercara a mí se lo llevara a Él. Para mí fue siempre un momento difícil, porque ahí, como decía Merari, cuando nos ocurre el milagro es cuando viene todo lo demás. Mi papá no estaba de acuerdo. Yo tengo una tía que ella duró 16 años de religiosa. Tengo yo 2 tíos sacerdotes por parte de mi papá, y en lugar de que existiera un apoyo grande, fue total negación. Mi mamá fue la única que me dijo: si es tu felicidad, va a ser la mía también. Y yo te voy a apoyar en todo lo que tú decidas. Mi mamá hasta la fecha lo ha hecho. Mi papá se resistió mucho. En mi familia apostaban cuando yo entré al seminario y yo me enojaba mucho. Yo comparto esto porque entendí que darle tu vida a Dios no es pensar que todo va a estar siempre bien. Entendí yo que tenía que aprender a creer y a confiar en Él. Él es el que me llamó. Cuando yo entré al seminario éramos 24 compañeros. A mí me ordenaron solo de mi generación. Yo a la fecha yo no logro entender qué es lo que Dios vio en mi persona para poder crear todo esto en mí y decir con tanta satisfacción que amo mi vocación, que amo servirle a Dios y que cada acción que me sucede sé que siempre es para darle gloria a Él por medio de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Padre.
creo que es importante resaltar esta parte que a lo mejor muchos de los que estamos aquí presentes hemos llegado a sentir a lo largo de nuestras vidas. Quizá muchas veces en las dificultades estamos o tenemos o sentimos ese enojo o ese coraje con Dios. Y muchas veces ni siquiera queremos aceptarlo porque decimos, ¿cómo un MFCista va a estar enojado con Dios? Pero realmente es un sentimiento que muchos de los presentes hemos llegado a tener. De decir, ¿por qué, Señor, si yo te he servido, si siempre he sido una persona cercana a ti, ¿por qué me has puesto en esta situación? Pero la clave en todo esto es que a veces nos sentimos exentos de los milagros. Creemos que los milagros solo le pasan a las personas extraordinarias, pero pues cada uno de los que estamos aquí somos extraordinarios. Me gustaría preguntarle a Miguel, ¿qué papel jugó la fe en el momento más difícil de tu vida? Yo creo que la fe es crucial. Ese día donde me quedé en la historia, donde le dije, Señor, aquí está mi vida, el siguiente estudio de médula ósea, ya los resultados eran negativos. Así siguió pasando un mes, otro mes, y los resultados seguían negativos. Yo siempre iba al templo del Niño de la Salud y hacía para abrir los resultados mi peregrinación hincado de la puerta al altar. Y un día le dije, Señor, gracias, porque los resultados son negativos, pero el medicamento me está matando. No logro consumir alimentos, siguen las hemorragias. Y yo le dije, sigo entregándote mi vida y a mi familia. Me pesaba porque dejaba a mi esposa con 2 niñas chiquitas, pero yo le decía, aquí está mi vida. Si me vas a dejar y me ocupas, va a ser sin medicamento. Dejé el medicamento, pasaron 3 meses, los resultados eran negativos y me animé a decirle al hematólogo, hace poco dejé el medicamento. Ese hace poco, no le dije 3 meses, pero híjole, parecía una novia celosa, ¿verdad? Me dijo hasta de lo que no. Yo le dije que yo le había entregado mi vida a Dios y que independientemente de todo lo que me dijera él, yo no iba a consumir el medicamento. Siguieron los estudios y unos meses después le dije, Señor, sin medicamento, sin doctores y sin estudios. Dejé de visitar al doctor y mi enseñanza es la siguiente. Aguas cuando tú le entregas tu vida al Señor, porque te hace presidente nacional. Que nos diga Dulce y Mario si sí es cierto. El Señor es grande, hermanos, hace maravillas. Esa es la enseñanza. Muy bien, muchas gracias. Merari, ¿hubo algún momento en tu testimonio en el que sentiste que ya no podías más, que dijiste, pues hasta aquí, Señor? O incluso en ese momento probablemente ni siquiera pudimos voltear a verlo. ¿Tuviste ese momento en tu vida? Sí, yo creo que la mayoría del tiempo el cansancio no solo físico, sino también emocional. Y ese miedo me perturbaba tanto, pero creo que lo que verdaderamente cambió y lo que me ayudó fue refugiarme en Dios. Fue decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Ya me salvaste una vez, ya me protegiste esos 45 minutos, me dejaste con vida y yo sé que si me refugio en ti, tú me vas a sacar de este problema nuevamente. Creo que uno de los mayores motores y una de las personas más importantes en todo este proceso
y que permitieron que no decayera en ningún momento fue mi familia. Y realmente creo que siempre debemos tener presente a Dios en nuestra vida, la oración, pero sobre todo la fe. La fe en que a pesar de que cualquier situación que estemos atravesando, por más difícil que sea, podamos ver a Dios en cada una de ellas y decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Gracias, Merari. Y pues bueno, continuando, nos falta de responder el Padre. Sabemos bien que en su momento de su testimonio, de su vida, se presentó su vocación. Ojalá a todos se nos presentara a los jóvenes así, ¿verdad? Tan fácil de verla. Pero hubo algo que cambió en su vida a partir de esta situación. ¿Cómo fue el antes y el después de lo que usted vivió? Creo que fue un proceso que todavía aún en mis 5 años de ministerio sacerdotal trato de entender a Dios. Entendí mucho el pasaje que dice: se levantará el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre. Pero al final mi intención siempre era mi forma de agradecerle a Dios por lo que Él había hecho en mí, y fue donde vi el cambio, porque entendí también quiénes estaban conmigo. Muchos amigos de preparatoria, amigas de otras religiones, al enterarse de que yo quería entrar al seminario, pues hubo burlas, y como muchos quizá padres puedan entenderme, y mucho distanciamiento. Entendí yo entonces que la vida no era para agradarle a nadie, solamente era para agradarle a Dios. Y al agradarle a Dios entendía que mi vida iba a ser plena así. El no tener el apoyo principalmente de mi papá fue lo que a mí me golpeaba mucho. Pero entendía yo una vez más que esto que yo les compartí hace unos minutos era de Dios y mío, y de nadie más. Y por eso cuando vivía situaciones pensaba solamente en ese día 8 en la habitación. En el seminario los domingos salíamos de descanso a casa, y yo recuerdo mucho eso y lo comparto con mucho respeto a mi padre, a quien yo amo, porque mi papá sí llegaba el domingo y yo estaba ahí, él me aventaba con lo que encontrara. Mi mamá me tenía que gritar: ya llegó tu papá, y tenía que salir corriendo por la parte de atrás de mi casa para no sorprenderme él en casa. Y yo entendía que salir corriendo en esos momentos era decidir ir corriendo detrás de Dios, y era lo que me hacía entender qué es lo que dejaba y qué es lo que ganaba. Y todo esto que son ustedes es lo que yo he ganado, que son mi familia. Muchas gracias, Padre. Me gustaría, continuando con usted, que nos compartiera quién o qué fue el instrumento en su testimonio. Mi instrumento lo compartí ahorita, fue una religiosa, que igual me atrevo a compartir que cuando cumplí 1 año de sacerdote, mis padres viajaron a Guadalajara, buscaron en ese momento qué religiosas visitaban los hospitales cuando yo enfermé, y en mi aniversario primero de sacerdote llegué a mi casa y estaba ahí en la cabecera del comedor esta religiosa. Cuando yo entré, ustedes tienen la culpa, Cuando yo entré, mi mamá me hizo así, y yo miré, miré tantas situaciones de dificultades puestas en un rostro de una religiosa que para mí manifestaba a Dios totalmente y manifiesta. Para mí fue esta religiosa quien fue mi instrumento, y
y que es y será toda mi vida el ángel que Dios me envió para yo seguirlo a Él. Muchas gracias. La misma pregunta, Merari, para ti. ¿Nos puedes compartir para ti quién fue o qué fue el instrumento en tu testimonio? Bueno, yo creo que uno de los instrumentos más importantes que tuve era que todos los días me llevaban hasta mi casa a Jesús Eucaristía. Y siempre recuerdo que todos los días a las 8 de la noche iban muchas personas a mi casa a hacer rosarios. Mi familia obviamente fue uno de los instrumentos más importantes porque a pesar de que, al igual que yo, ellos vivían con miedo, nunca me abandonaron, siempre estuvieron ahí. Y a pesar de que ellos estuvieran tan rotos como yo, nunca la demostraban. Y obviamente sus oraciones, la de cada uno de ustedes, fue algo que creo que me confortó, que me ayudó a salir de ahí y que cada día me recuerda que en medio de la tormenta Dios camina con cada uno de nosotros. Transforma nuestras vidas, transforma nuestra fe y la mejora, demostrándonos día con día, por más mínimo que lo sintamos, cada uno de sus milagros y su misericordia. Gracias. Y finalmente, Miguel, la misma pregunta y te voy a agregar una más. ¿Quién fue instrumento en tu testimonio o qué fue el signo en tu testimonio? ¿Y qué le dirías a alguien que está pasando o que probablemente pasó lo mismo que tú viviste? Sin lugar a duda, mi familia fue mi instrumento para estar ahí en esos momentos difíciles. Yo tenía derecho a gritar, a enojarme, a todo, pero Lourdes no. Ella siempre estuvo firme y sus palabras eran: nada está escrito. No me bajes del barco porque vamos juntos. Ella me hacía fuerte. Con mis niñas chiquitas, yo le decía a Lourdes, todas las noches, me voy a hincar y ustedes impónganme las manos. Porque mis niñas son unos angelitos que me pesa dejar, pero yo sé que a ellas Dios todavía las sigue escuchando. Llegábamos los domingos a misa y terminaba la misa y yo me las llevaba al frente, a la primera banca o al altar y les decía: pídanle a Dios por mí. Yo solo quería, por lo menos, que Dios me dejara verlas llegar a sus 15 años. Y sin lugar a duda, me sorprendió al entregarle la vida y hoy me dio la bendición de 3 años servirles a todos ustedes. Muchas gracias. ¿Qué le diría a alguien que está pasando? Hermanos, Cristo hizo, hace y seguirán haciendo milagros. Y le repito las palabras que Monseñor me decía cuando estábamos en esa situación. Los milagros son para los que creen. Hay que creer, hermanos, y si tú crees lo que hoy has escuchado, la historia será ahora en tu vida. Gracias. Gracias. Me gustaría que este aplauso
lo repliquemos y lo enviemos tanto a quienes aquí presentes como a quienes no nos están acompañando, a estos instrumentos de vida de nuestros hermanos, la madre, su familia y tanto tu familia como tu familia mefecista también. Quisiera que este aplauso se los enviemos de corazón a cada uno de ellos por ser parte de este testimonio de vida. ¿Alguna vez en algún momento me llegaron a comentar o me llegaron a decir una frase que dejara que Dios pinceleara mi vida, que dejara al artista pintarme? Él era el artista de mi vida. Y escuchando a mis compañeros, la traigo aquí a cada uno de ustedes porque pues a veces en el camino de la vida podemos ver pinceladas muy feas, muy chuecas, delgadas, flaquitas, de diferentes colores, que las vemos y decimos, ay, esto no tiene un porqué o un para qué. Esas pinceladas feas son estas situaciones, estos tragos amargos que en la vida llegamos a tener, que no le encontramos explicación. Pero al final del día, cuando estás dibujando, cuando estás pintando, todo tiene una razón, un porqué. Todo va trazando algo para terminar una obra de arte. Y cada uno de ustedes aquí que nos están acompañando y que nos permiten escucharlos, que nos abren su corazón, son eso. Y Dios les ha hecho pinceladas muy, muy bonitas a cada uno de ustedes. Les pido nuevamente un aplauso para nuestros 3 testimonios de vida. Dios sigue actuando en la actualidad en cada uno de nosotros, de todos los que estamos aquí presentes, y vamos a ir cerrando con esto. Las situaciones que estemos viviendo, siempre tengamos presente a Dios, porque Él siempre va a obrar. La fe es la que nos sostiene a cada uno de nosotros y debe de sostenernos en este servicio principalmente, porque somos agentes de cambio, no se nos olvide esta parte. Y sobre todo, que somos una comunidad, nos lo decía Merari, la familia mefecista fueron los que estuvieron ahí para ella y para cada uno de nosotros son los que han estado acompañándonos. Decía el Papa Francisco, por naturaleza el ser humano es social. No nos aislemos, no digamos yo no necesito de nadie. Todos necesitamos absolutamente de todos. Seamos buenos hermanos y también hay que saber recibir esa ayuda, ese apoyo. Hay que hacer comunidad cada uno de nosotros. Les agradecemos pues a cada uno de ustedes el tiempo y el respeto que brindaron a nuestros compañeros. Les estaremos pues entregando cada uno de ustedes sus reconocimientos y les brindamos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Estoy pidiendo nomás que me regalen hacer un video, ¿sí me lo permiten? ¿Sí? Bueno, está bien. Ustedes van a saber qué responder. Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús. Dios los bendiga a todos. Hemos recordado que los milagros siempre son extraordinarios, pero que también suceden y se manifiestan en lo cotidiano, en el perdón, en el amor, en la esperanza.